Amados hermanos, entonces hablar de la iglesia es hablar del cuerpo de Cristo. Hablar de la iglesia es hablar del cuerpo de Cristo como habitación de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de una persona. Además de ello, cuando una persona viene al conocimiento y al arrepentimiento de sus pecados, esta persona forma parte de la iglesia, que es una asamblea, y todos nos congregamos para adorar a Dios. Cuando una persona cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Cristo, forma parte de esta iglesia. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso, entonces se dice que somos de la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia en su inicio no empezó en templos grandes, gigantescos. No empezó la iglesia en casas grandes, sino la iglesia empezó en hogares de los hermanos, de los creyentes. En los hogares de aquellos hermanos que creyeron, ahí empezó. Y más o menos por 3 siglos. No fue un año, más o menos por 3 siglos que se vino formando y formando la iglesia. Si nosotros entonces entendemos que la iglesia empieza en hogares, lo que aquí la Biblia nos dice es que la iglesia eran las personas que creían en tal lugar. Entonces, de ahí podemos deducir que la iglesia era local. La iglesia era y se movía localmente. Por eso es que aquí justamente dice al saludo de Aquila y a Priscila, que eran colaboradores, en lo cual ellos expusieron su vida por causa de él, del apóstol, a los cuales no solo él daba gracias, sino que también las iglesias de los gentiles, gloria al Señor, que se encontraban en diferentes lugares, las iglesias. Entonces, cada congregación de donde se encontraba un grupo de personas, cada congregación era una iglesia. Era una iglesia. Entonces, estas iglesias estaban fundamentadas en diferentes lugares. Estaban fundamentadas, formadas. Y este grupo de personas en cada lugar, como nosotros aquí que estamos hoy, formamos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero debe habitar el Espíritu Santo en nosotros, porque debemos nosotros ser fieles creyentes en la palabra. Entonces la iglesia empezó ahí, en hogares, a lo cual hoy muchas personas de repente dicen, para que sea una iglesia, debe tener su casa de oración. O para que sea una verdadera iglesia, deben de tener por lo menos un edificio de 3, 4 pisos. Si es que tienen un edificio de 2 pisos a 3 a más, entonces es una iglesia. Y si no tienen un edificio, no es una iglesia. Y eso es un error. Porque bíblicamente no empezaron la iglesia así, de esa manera. La iglesia empezó en casas, en hogares, que eran el grupo de creyentes que formaban la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor, la iglesia es local. No podemos nosotros decir, bueno, aquí nosotros estamos solamente, este poquito que estamos. Nosotros nada más somos. Que otros vengan a dirigirnos, que otros vengan a ordenarnos, que otros vengan a decir. Si algo se enseña aquí, no obedecemos. Queremos que otro pastor lo diga. Queremos que otra persona lo mencione. Y a veces, amados hermanos, los seres humanos nos hemos acostumbrado así. Que si el pastor de cada localidad enseña, no lo creemos, sino que esperamos que otra persona lo diga para recién creerlo. Y eso no es correcto. Lo correcto es que aquí nosotros somos una iglesia, somos la iglesia de Cristo, y nosotros aquí tenemos, gloria al Señor, responsabilidad con la palabra de Dios. Tenemos responsabilidad, porque somos una iglesia local. Y la Biblia dice, recuerde que los pastores van a dar cuenta. Amén. Entonces el pastor va a dar cuenta de la iglesia, pero no de toda la humanidad creyente en el mundo entero. No de los hermanos
o hermanas creyentes que están en otros lugares, en el mundo, en diferentes puntos de la tierra, sino de cada iglesia en la cual se encuentre. Entonces, en el caso de esta iglesia, pues nosotros estamos a cargo de esta iglesia y daremos cuenta de los que están aquí en este lugar congregando. Y usted, gloria al Señor, se presentará ante el Señor para rendir cuentas de donde usted fue llamado a congregar. Si el pastor va a dar cuenta de las ovejas, ustedes darán cuenta de dónde fueron llamados a congregar. Amén. Entonces, aquí nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Qué es lo que aquí se enseña? ¿Qué es lo que aquí se dice? ¿Qué es lo que aquí me están enseñando? ¿Qué es lo que aquí me están diciendo? Aquí usted congrega. Usted no congrega en una iglesia, digamos, con otro nombre, en otro lugar. Usted no depende de otra denominación, de otro pastor. Usted congrega aquí y aquí en este lugar es usted parte de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Qué estamos diciendo entonces con esto? Que usted tiene que preocuparse por adorar a Dios, por hacer la voluntad de Dios en el lugar que Dios le ha llamado a servir. Y debe preocuparse de lo que aquí se enseña, de lo que aquí se imparte, de lo que aquí se dice. Por eso, gloria al Señor, mire, me acuerdo y se me viene a la mente, por ejemplo, póngale unos 30 años atrás. Cuando hubo, por ejemplo, en esos tiempos celulares, WhatsApp, internet y todas esas cosas que hay hoy. Nunca hubo. Pero ¿cómo los hermanos se enteraban de las actividades que se realizaban en la iglesia? ¿Cómo es que había una campaña y todos trabajando y todos ahí sirviendo como iglesia? ¿Cómo se enteraban? Por medio de que se congregaban en el lugar, por medio de que se reunían en un lugar y cada uno se preocupaba si es que no fue y se iba al hermano, al vecino, que era hermano de la iglesia, y le preguntaba, ¿y qué han dicho? No pude ir, pero ¿qué han dicho? Entonces se enteraba. No, esto han enseñado, esto nos han dicho que vamos a hacer tal día o que vamos a hacer mañana. Entonces, así se enteraban, porque las personas estaban preocupados de lo que se decía en la iglesia. Pero hoy la gente no se preocupa de lo que se dice en la iglesia. A veces nosotros enviamos, por ejemplo, mensajes en el WhatsApp, a ver cuántos lo han visto a veces los mensajes que enviamos. No nos preocupamos. Por si acaso vamos a darle una mirada. Pero si no, voy a preguntar a mi hermano, ¿qué es lo que han dicho? Voy a preguntar a mi hermana, ¿qué es lo que va a haber mañana? ¿Qué es lo que va a haber? Porque no voy a llegar y me sorprenda yo aquí, de repente, de una cosa u otra. ¿Qué es lo que va a haber? Tenemos que preocuparnos por la iglesia local en donde nosotros congregamos. ¿Usted se preocuparía por otra iglesia? Es cierto que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Es cierto que nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros mientras que seamos de la familia de Cristo. Pero mientras que usted forme parte de esta iglesia, si es que usted lo siente así de corazón, yo soy de la iglesia de la manzana elote 12 de Kumamoto, si usted lo siente de corazón, usted tiene que preocuparse de lo que aquí se dice. Preocuparse de lo que aquí se enseña. Y no traer costumbres ajenas, no traer costumbres de otro lado, porque cada pastor va a dar cuenta de lo que enseña. Como decía una hermana aquí, bueno, seguramente así es su manera de gobernar, porque antes nos enseñaban diferente. Pues cada quien va a dar cuenta de lo que enseña. Nosotros vamos a dar cuenta de lo que estamos enseñando. Y usted debe preocuparse de lo que aquí se dice. ¿Y qué cosas? Para que usted haga, digamos, más allá de sus esfuerzos, no se dice. Lo que se dice es la palabra de Dios. Entonces, como iglesia, mire, tenemos que preocuparnos por el lugar o por la localidad donde nosotros estamos congregándonos. ¿Amén? Entonces, vamos a ver algunos pasajes que nos aclara acerca de la iglesia local, para que tengamos claro y conciso de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, guiado por el Espíritu Santo. Mire usted en su Biblia, Gálatas 1:2.
Ya vimos que la iglesia estaba en la casa de Aquila y Priscila. Pero en Gálatas el capítulo 1, el versículo 2, también la Biblia nos enseña así de esta manera. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Paz y gracia a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Note, entonces aquí hay una palabra en plural donde nos dice que había un saludo del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en las diferentes iglesias de Galacia. Entonces, ¿cuántas iglesias había en Galacia? ¿Una? ¿Cuántas iglesias había en Galacia? Varias, muchas iglesias. Entonces, gloria al Señor, cada iglesia era una iglesia local, ¿se da cuenta? No está hablando de una sola iglesia a nivel mundial, está hablando de cada iglesia en cada lugar. Entonces, cada iglesia que se está centrada en cada lugar es responsable de su fe con Dios y es, gloria al Señor, esta iglesia quien debe de servir con todo su corazón a Dios en el lugar donde lo ha puesto. Entonces, aquí bien claro está mencionando que el saludo viene de parte del apóstol Pablo y de los hermanos que estaban con él a todas las iglesias en Galacia. Entonces, en Galacia eran muchas iglesias. Lo mismo también, gloria al Señor, vamos a ver en otros puntos, como por ejemplo en Hechos 9:31. El capítulo 9, el versículo 31 del libro de Hechos, dice la palabra de nuestro Señor así, de esta manera. Hechos 9:31. Gloria a Cristo. Si lo tienen, leemos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Note, entonces, todas las iglesias, también habían muchas iglesias, pero en este caso ya las que estaban en Judea, es que estaban en Galilea, en Samaria, en diferentes lugares, ya no solamente, como mencionaba, gloria a Cristo Jesús, en Galacia, sino también ahora las iglesias tenían paz en Judea, en Galilea y Samaria. Entonces, cada localidad era una iglesia. ¿Ven? Y esta iglesia eran, así vamos a decirlo, autónomas. Porque escúchenme, la iglesia tiene, vamos a decir, su forma. La forma de la iglesia es local. La iglesia es visible, es autónoma y es completa. Así. Es visible, es local, es autónoma y es completa. Entonces, como iglesia local, estaban en cada lugar, en cada pueblo, en cada distrito, caserío o provincia de nuestros tiempos, estaba ubicado una iglesia. Entonces, cada uno tenía que congregarse en su lugar. Y en cada iglesia estaba establecido un pastor. Entonces, por eso es que cuando la Biblia dice los pastores, no se está refiriendo de repente 20 pastores de cada iglesia, 30 pastores de cada iglesia, 2, 3, 4, 5 de cada iglesia. Se estaba refiriendo a los pastores de todas las iglesias que se encontraban en Galacia, en Samaria, en Judea. En cada iglesia había un pastor. Y estos pastores de todas las iglesias tendrían que dar cuentas por cada iglesia en la cual se encontraban trabajando o al servicio del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿quién es el que dará cuenta de ustedes? El pastor de la iglesia. Cada pastor va a dar cuenta del alimento que da a sus ovejas. Por eso que ustedes, siendo libre para andar por cualquier lugar, por eso es que ustedes, siendo libre para poder escuchar la radio, para mirar en la televisión, para mirar en la internet, siendo usted libre, usted puede escuchar, mirar a quien quiera, pero no debe de preocuparse por lo que ellos dicen, sino debe de preocuparse por lo que aquí usted es enseñado.
por lo que la Biblia dice y lo que aquí se enseña. ¿Amén? Entonces, no vale, el pastor de tal lugar me dijo esto que así ellos lo hacen. O que alguien venga a visitarnos y diga, oiga, pero nosotros en nuestra iglesia no hacemos así. En mi iglesia no se canta así. En la iglesia donde yo voy, no oran así. No aplauden así. Pues serán en la iglesia donde ellos congregan. Pero en la iglesia donde usted congrega, se enseña así, así se canta, así se glorifica y así se sirve a Dios. Bajo el temor de Dios y bajo los preceptos de la palabra de nuestro Señor. ¿Amén? Entonces, no es que otros lo hacen diferente. Otros hacen las cosas distinto y nosotros quisiéramos hacer como ellos hacen. No, aquí no podemos traer modas. Aquí no podemos traer, gloria al Señor, cosas que otros lo hacen. Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Si yo creo que la iglesia empezó en casas, pues si algún hermano tiene un grupo de 2, de 3 y están en su casa, pues es una iglesia. Para mí es una iglesia. Y si otro dice, no es, pues será para él. Pero para mí es una iglesia. ¿Dónde me fundamento? En la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces yo enseño aquí que eso es una iglesia. Pero si ellos van y dicen, pero el pastor de tal iglesia no dice así, no enseña así, pues ellos en sus lugares enseñarán lo que quieran. Pero la Biblia es nuestro fundamento. La Biblia es nuestra guía. Y de ello nosotros tenemos que avanzar. Ahí tenemos que cimentarnos. Por ello, amados hermanos, entonces vamos a ver otro pasaje. Veamos lo que nos dice en 1 Corintios el capítulo 4, el versículo 17. 1 Corintios 4, 17. Gloria a Dios. Busquen en su Biblia. 1 Corintios 4, 17 dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo mismo nuevamente vuelve a mencionar el apóstol Pablo, la enseñanza que él impartía en todas las iglesias. Por supuesto que la palabra de Dios se tiene que enseñar en toda iglesia. Pero cada uno, si alguno aparece y dice, yo soy un pastor, a mí el Señor me ha puesto y enseña diferente, pues es la persona que dará cuenta. Por eso es que la palabra, como ya habíamos nosotros enseñado también, que es la autoridad. La palabra de Dios no se puede contradecir, ni se le puede añadir ni quitar. Es la autoridad, la palabra de Dios, y es la que se tiene que enseñar en todo lugar. Por eso entonces el apóstol Pablo dice que dice de la misma manera que enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, él les va a recordar mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes o en todas las iglesias. Entonces, cada lugar representa una iglesia. Entonces, nosotros somos la iglesia de Cristo. Así que ni somos el brazo, ni somos de repente la cabeza, ni somos algunos la uña. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Los que estemos aquí, los 20, 30 hermanos, niños, jóvenes, los que estemos aquí, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Formamos nosotros la iglesia de Cristo y somos el cuerpo del Señor. Amén. Y entonces aquí tenemos también una estructura, que ya lo vamos a ver en unos pasajes más después. Vamos a ver otro pasaje en el capítulo 11 de 1 Corintios, el versículo 16. 11, 16 nos dice así también la Biblia. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, aquí va enumerando pasaje tras pasaje para entender que cada localidad donde se agrupaban hermanos eran la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mire, la iglesia entonces es local. Por muchos pasajes que hemos visto y muchos más que tal vez por el tiempo no lo vamos a ver, amados hermanos, la iglesia era local.
Amén. Entonces nosotros no necesitamos que otro pastor venga aquí a decirnos lo que tenemos que hacer. Amén. No vayamos a aparecer con ese tipo de moda. Amén. Que otra persona venga a ponernos las pautas, las reglas, a lo cual nosotros tenemos que servir a Dios. Tenemos suficiente para poder decirle al Señor, aquí estamos esperándote. Y lo suficiente es la palabra de Dios, que es la guía, que es el manual de nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, con la Biblia nadie me va a engañar. Y si voy en la congregación y se abre la Biblia y se enseña tal como está, pues yo no necesito que alguien más me venga a poner las pautas. Lo que necesito es obedecer a Dios en la iglesia a la cual el Señor me ha puesto. Amén. Entonces, la iglesia es local. No necesitamos que alguien más nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que nosotros tener mucho cuidado cuando viene alguien y dice, a ver, préstame el púlpito para yo enseñar. No lo conocemos, no sabemos que enseñe. Entonces, en eso sí tenemos que tener mucho cuidado quién quiere enseñar. Amén. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, hay una responsabilidad al pastor y hay una responsabilidad a la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser responsable de lo que come. Y el pastor es responsable de lo que da a comer. Amén. Por eso usted va allá, acá, escucha allá, escucha acá, pero usted es responsable de lo que está comiendo. Si así usted escucha y aquí se enseña, hágalo. Pero si usted escucha allá y aquí no se hace, pues no obedezca allá y aquí venga a desobedecer. Obedezca aquí porque aquí se enseña de tal manera. Amén. No será su pastor el que le está enseñando. No será su pastor a quien usted le obedece. Amén. Y esto podemos hablar de muchos casos. Por eso, aquí no podemos traer cosas que en otro lado escuchemos. Si usted por ahora escucha alguna cosa, usted obedezca lo que aquí se enseña. Amén. Salvo que, bueno, no estoy de acuerdo, me voy. Eso vamos a ver también más adelante. Porque también es posible. Porque la iglesia es libre para alabar y adorar a Dios con libertad. No subyugados, no amarrados, no atados. Porque aquí han habido personas desde que se fundó esta iglesia que se han salido. Si nadie se hubiese salido, aquí no cabieran ya. Mucha gente aquí han venido, hermanos. Se han desanimado, se han ido a otras congregaciones, que si todos estuvieran aquí, no cabieran, no hubiera espacio para esta iglesia. Desde que se formó, hasta ahora que se está yendo. Pero hay unos que se van porque se van a vivir en otros lugares, porque se casan y se van a otro lugar. Pero hay otros que se van porque escucharon a otros enseñando diferente, entonces dijeron, me voy. Y como no están obligados y a nadie se le ha amarrado para decir, no te vayas, se han ido. La iglesia es local. Y las iglesias están ubicadas en muchos lugares. Y cada iglesia es autónoma, es local. Ahora, amados hermanos, vamos a buscar y vamos a ver 1 Timoteo, el capítulo 6. Pero al leer este pasaje, nos vamos a dar cuenta, 6:3 de 1 Timoteo, que la iglesia es separada por el Señor para cumplir un propósito. La iglesia es separada por Dios para cumplir un propósito, queriendo enseñar que la iglesia debe conocer, pero también debe practicar. Leemos 6:3 de 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Usted ha podido captar lo que hemos leído? La iglesia, escúcheme, la iglesia es separada por Dios para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene que cumplir? ¿Y quién? ¿Quién? La iglesia que lo ha separado el Señor del mundo para que tengan una nueva vida. ¿Qué propósito van a cumplir? De conocer la doctrina.
Ese es nuestro propósito, de conocer la doctrina. Y cuando nosotros vamos a conocer la doctrina, nos vamos a preocupar para que nos llegue lo sano. Por eso dice la Biblia que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Oiga, cuando nosotros queríamos alimentarnos con alguna comida, ¿usted comería lo que está malo? Si usted compra una fruta y la fruta está podrido, ¿lo va a comer? ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a comer? Porque está podrido, está malogrado. ¿Qué es lo que come entonces? ¿Qué es lo que consume una persona? Lo bueno, lo sano. Entonces, nosotros tenemos que conocer las sanas palabras. Todo lo que es sano es para mí. Todo lo que es sano es conmigo. ¿Saben? El hermano Cristóbal tiene que decir, lo que es sano es para mí. Nada que es malo lo necesito. Todo lo malo no lo necesito. Lo que es malo no lo necesito. Diga usted, lo que es malo no lo necesito. Ni siquiera puedo mirarlo porque está malo. Ni siquiera puedo darme un tiempo de dudarlo y decir, ¿lo comiera yo o lo dejara yo? Lo malo no es conmigo. Yo quiero las sanas palabras. Y lo que es sano muchas veces va a causar dolor en nuestra alma. Lo que es sano muchas veces nos va a causar aflicción, nos va a causar de repente que nos hace picar, nos hace doler. Pero es sano, nos va a ayudar a bien. A ver. Y mire qué cosas malas podemos encontrar. Podemos encontrar cosas malas como por ejemplo, como aquí dice la Biblia, si alguno dice, enseña otra cosa, que viene a ser una persona, está envanecido y nada sabe. Si alguna persona quiere enseñar de la palabra de Dios, escúcheme, y enseña otra cosa, dice la Biblia, está envanecido. No sabe nada. Yo quiero enseñar que tal cosa, pero no está conforme a la Biblia, no está conforme a la piedad. La Biblia dice y le da un título a esta persona. No sabe nada. Está envanecido. Así de sencillo. La palabra es tajante. Si alguien quiere enseñar otra cosa que no es conforme a las sanas palabras, note, está envanecido y no sabe nada. O sea, en pocas palabras, es un neófito. Es una persona que está aprendiendo. Como una persona que quiere enseñar de la Biblia va a estar lleno de envidia, va a estar lleno de mentiras. ¿Cómo podríamos nosotros pararnos aquí frente de ustedes a predicar una palabra lleno de mentiras? Como el rey David hubiese dicho, yo soy rey, pero a mí el Señor me ha puesto y toda la gente ha estado de acuerdo, todos, el rey me ha felicitado, me ha llevado. Él pasó dificultades. Sobre mintiendo no se puede predicar la palabra, hermano. Y sabe, cuando una persona lo hace, dice que no sabe nada. Está envanecido. No sabe nada. Porque no sabe ni dónde está parado. Usted ha escuchado el dicho que la gente dice, si lo preguntas a aquella persona, no saben ni lo que comen. ¿Sabe qué quiere decir ese dicho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha dicho usted a alguien o le han dicho a usted? Tú no sabes ni lo que comes. ¿Qué quiere decir eso? No sabe nada. No sabe nada. Entonces, amados hermanos, cuando una persona enseña cosa distinta a la sana palabra, lo sano es verdad. Donde yo vaya, tengo que hablar la verdad. Si desobedeciendo me fui, yo tengo que decir, desobedeciendo me vine.
pero ya me arrepentí y quiero hacer las cosas bien. Entonces va a ir acorde, pues. Pero si usted se fue desobedeciendo y se va diciendo que se fue obedeciendo, ya no es sano y ya no sabe nada, dice la Biblia. Entonces la palabra del Señor dice que Él nos ha escogido con un propósito. Este propósito es que conozcamos la sana doctrina, pero a la misma vez que lo vivamos, la sana doctrina. Por eso es que escuché un ejemplo como tal. Dice que en ciertos lugares, porque también se ve en nuestro medio, supongamos que en una iglesia dice, yo en esta iglesia que fui a visitar, oiga, qué iglesia, ahí quisiera congregar. Los hermanos en la puerta nos dan la bienvenida, nos abrazan, nos llevan de la mano a la silla, a la despedida nos dan un abrazo, nos ríen en la cara y nos dicen mañana te vienes, me van a traer de mi casa, ahí quiero estar. La pastora me estima, me hace almuerzo, me lleva comida la pastora. Como intención está muy buena. La intención para poder hacer la voluntad del Señor, ahí hay intención. Pero doctrina, ¿habrá doctrina? Le falta la doctrina. Le falta la sana palabra, porque la sana palabra dice que hay pastores y no pastoras. Entonces, como que hay buenas intenciones, pero doctrina no hay. Y Dios nos ha escogido con un propósito para conocer la sana palabra, la sana doctrina, pero para practicarlo. Por ejemplo, la Biblia dice que toda persona que se arrepiente, que confiesa que Jesucristo es el Señor, es salvo. Pero alguien aparece y dice, no, yo no quiero confesar a Jesús, yo solito, Dios sabe. Dios sabe. Buenas intenciones tiene la persona, pero doctrina. Si la palabra dice que el que confiesa. Entonces, aquí se enseña que toda persona que venga y dice, yo quiero arrepentirme, pues debe de pasar, doblar sus rodillas y hablar con Dios, reconocer su condición, decirle, Señor, soy un pecador, reconozco mis pecados, mis maldades, me arrepiento, no quiero practicar estas cosas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y con todo mi corazón te acepto. Ven, mora en mi ser. Eso enseñamos. No enseñamos, vengan nada más, ustedes siéntense ahí. Y ustedes con Dios no digan nada, a nadie digan nada. Buenas intenciones tendremos, pero doctrina nos faltaría. Y aquí en nuestra fe no se vive de buenas intenciones. Amén. Hermanos, nuestra fe no lo vivimos por buenas intenciones, sino lo vivimos porque tenemos que practicarlo. Amén. Tenemos que practicar porque esa es nuestra doctrina, pues hermanos. Entonces, por eso es que Dios nos ha apartado para conocer su palabra, pero también para practicar su palabra. No nos ha llamado solamente para conocerlo. Amén. Es como, por ejemplo, una persona dice, yo quiero estudiar medicina. Se recibe con un título de buen médico, sea varón o sea dama. Pero tiene buenos conocimientos, pero no quiere ejercer. Alguien lo pregunta, mira, me duele acá, ¿qué puedo hacer? No, yo no sé nada. Sabe todo lo que puede hacer, pero no quiere decir nada, no quiere ejercer su profesión, no quiere ayudar a la gente. Entonces, conocimiento tiene, pero no tiene práctica. Por eso usted no se quede con buenas intenciones cuando sale de su casa. Hoy voy a salir, voy a saludar a mis hermanos. Voy a ir a la iglesia, me voy a sonreír con mis hermanos, voy a dar un abrazo, voy a saludar. Buenas intenciones tiene cuando viene, pero aquí viene y se decepciona y dice, ¿para qué venir? No lo voy a saludar a nadie. Intención tuvo, pero práctica no tuvo. Entonces nosotros no vivimos con buenas intenciones, sino con hechos.
mamá, te quiero mucho. Pero tienes que decirlo. No es que la madre va a adivinar. Tienes que decirlo, tienes que demostrarlo con hechos. ¿Amén? Entonces, nuestra fe no vivimos por buenas convicciones o porque tenemos buenas intenciones. Tenemos que practicarlo. Amén. Y mire lo que dice 1 Timoteo 3, el verso 14. 3:14 de 1 Timoteo dice así de esta manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos y hermanas, nosotros como conocedores de la palabra tenemos que practicarlo. El Señor Jesucristo no se quedó en la intención de salvarnos. Y aquí la Biblia nos dice: el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, no se quedó con la buena intención de salvarnos. Tuvo que vivirlo. Para que nosotros podamos ser salvos, teníamos que nosotros ser libres, santos, bien santos, para que el Señor nos perdone. Sin mancha, sin pecado. Pero nadie podría hacer esas cosas. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que hacerse humano. Tuvo que humanizarse. Y Él vino a esta tierra y se hizo hombre. Se humanizó. Y como humano, sufrió. Por eso dice Isaías capítulo 53, nuestros dolores fue sobre Él, nuestros golpes, nuestro martirio fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Amén. Entonces, lo que nosotros merecíamos, lo pasó el Señor, pero tuvo que hacerlo, tuvo que vivirlo. Entonces, ahí es donde pasamos nosotros de muerte a vida y de nuestra inmundicia a la justicia de Dios, por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No nos basamos en buenas intenciones, tenemos que practicar la palabra de Dios. ¿Amén? Tenemos que practicar. Entonces, lo que usted aprende, practique, hermanos, y practiquemos juntos, porque eso es lo que se enseña de acuerdo a la palabra. Entonces dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cómo debemos que conducirnos? Mire, imagínense, amados hermanos, lo que la Biblia nos enseña. O medite por estos instantes. Si tardo, sepas cómo conducirte. O sea, sepas lo que tienes que hacer ya. Y conducirse significa que tiene que caminar, de andar, pero no de andar solamente caminando, sino de perseverar en lo que tiene que hacer, conducirte. Entonces, lo mismo aquí, hermanos, la Biblia nos enseña tal cosa y ustedes deben de saber cómo conducirse en la casa de Dios. Cómo se alaba a Dios, cómo se hace el culto, qué día es el culto tal de oración, culto de damas, culto de evangelismo. Ya debemos de saber cómo debemos conducirnos. Amén. Por eso dice el apóstol, si tardo, tú debes de saber cómo conducirte. Y esa manera de decir, debes saber cómo debes conducirte, es cómo debes practicar, es cómo debes hacer, cómo debes vivir en la casa de Dios o en la iglesia de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es conocer la sana palabra y practicar la sana palabra. No debemos quedarnos en solamente conocer. O no solamente debemos decir, bueno, yo hago así. Pero ¿por qué haces estas cosas? No, es que yo he visto que así lo hacían. ¿A ver? Entonces, por eso es que eso tenemos que sacarnos así. Si lo pudiéramos sacar con nuestra mano, cojámoslos con nuestra mano y saquémoslos. Ya no debemos nosotros ni siquiera mencionarlo.
yo lo hago porque así lo hacían antes. No, usted debe decir, yo hago porque así la Biblia me enseña. Porque la Biblia me lo dice, por eso hago. ¿Por qué viene usted a congregar? Porque así se congregaban mi abuelito, mi abuelita se congregaba, y como yo lo miraba que ellos congregaban, yo me voy a congregar también. No, nosotros tenemos que congregar por lo que la Biblia enseña. ¿Qué nos dice la Biblia? No dejando de congregar. Eso me dice la Biblia, entonces por eso es que me congrego. Por eso es que no dejo de congregar. Amén. Debemos nosotros conocer y practicar, porque no nos sirve de nada que conozcamos mucho y no lo practiquemos. Entonces, amados hermanos, gloria a Cristo Jesús. Ahora vamos a ver los nombres de la iglesia. ¿Cómo se le conoce? Porque a veces nosotros queremos que digan, no, solamente la iglesia somos nosotros. Pero a veces, ¿cómo se le conoce? De acuerdo a la Biblia, por ejemplo, la iglesia se le conoce como el pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios es un pueblo redimido. Es un pueblo separado por Dios. Es un pueblo dedicado a Dios. Es un pueblo que cree en el Evangelio. Es un pueblo que practica la palabra de Dios. Somos un pueblo. Somos una iglesia. Grábelo, apóntelo los que apuntan. Este pueblo de Dios es un pueblo redimido con sangre. Es un pueblo separado del mundo. Es un pueblo dedicado a Dios. Es un pueblo creyente en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y es un pueblo que practica la palabra de Dios. Si no somos eso, no estamos dentro del pueblo. Si no hacemos ninguna de estas cosas, si no estamos en ninguna de estas cosas, no somos parte de este pueblo. Por eso le dije, aquí tenemos que ver qué es la iglesia. Si entendemos lo que es la iglesia, entonces vamos a formar parte de ella y nos vamos a preocupar por la iglesia. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios redimido. ¿Qué es redimido? Que el Señor Jesús nos ha comprado. Él nos ha comprado. Somos comprados por la sangre de Cristo. Aquí nadie puede decir, yo lo he traído a esta persona. Yo soy quien ha hecho esto o aquello para que la gente se salve. Aquí nosotros no podemos hacer nada que usted se salve. El único que puede salvarle es Cristo, porque Él es el que le compró en la cruz del Calvario. Entonces usted se debe a Jesús, no aquí a nosotros. Usted es su fe con Dios, con Jesús, con Cristo, no aquí con las personas. ¿Ven? Entonces, por eso es que a veces la gente se desanima y se sale, porque empieza a mirar en el ser humano. Y como el ser humano falla, entonces la gente se decepciona y dice, me voy. La persona no dio ni una gota de sangre. Y si lo hubiese dado, no puede santificar ni hacer libre a nadie. La sangre de Jesucristo es la que nos redimió. Es la que nos compró. Es un pueblo separado del mundo. No practicamos las cosas del mundo. Hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque justamente somos un pueblo separado del mundo. Vivimos en el mundo, pero el mundo es lo malo. El mundo es el pecado. El mundo es la vanagloria. El mundo es el orgullo, la maldad. El mundo es el pecado. Yo no debo practicar el pecado. El mundo es la maldad. Yo no tengo que practicar la maldad. La maldad es mentir, engañar, robar, adulterar las cosas, hacer lo malo, completamente lo malo. Hacerle daño a otra persona, inventarlo, difamarlo, exponerlo a las personas, de repente inventándole cosas. Eso es malo, eso es mundo. Eso no tenemos que practicar. Porque hay personas, hermanos, que no compran de repente las manzanas porque dice que las manzanas lo sembró, lo miró que lo sembró una persona que le gusta de repente emborracharse, y entonces dice, yo no compro manzanas porque un borracho lo siembra. Pero para difamar, habla de allá y habla de acá, inventa una cosa, inventa otra cosa. No,
El mundo es lo malo. No debemos practicar lo malo, pero vivimos en este mundo. De manera que como vivimos en este mundo, ¿qué tengo que hacer? Vestir. Tengo que comprar mi vestido, mi ropa. Que sea en pudor y en santidad, lo compro. Quien lo haya hecho no me importa. A mí me importa vestir con pudor y con santidad. Amén. Tengo que comprar alimento para alimentarme. Quien lo haya sembrado, si es un delincuente, si es de repente borracho, drogadicto, yo no me importa quién lo sembró. Lo que me importa es comprar alimento y tengo que orar que Dios lo bendiga y lo santifique y lo como. Tengo que trabajar. Trabajo en lo sano, en lo honesto. No puedo trabajar tampoco en lo malo. Amén. Si alguno de repente es trabajador de las fábricas de cerveza, pues no, pues renuncie y búsquese otro trabajo, porque eso sí está haciendo lo malo la persona, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en este mundo separados del mundo, pero somos personas creyentes en el Evangelio, no dudamos de la palabra y practicamos la palabra sin dudar. Amén. Entonces, ese es el pueblo. Pero, amados hermanos, también la iglesia se le conoce como el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando decimos, amados hermanos, cuerpo del Señor, muy bien, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y la Biblia lo dice en Efesios 1:22. En Efesios 1:22 la Biblia lo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Gloria a Jesús. También la Biblia nos dice que somos un edificio o un templo. Amén. En 1 Corintios 3:9 nos dice que somos un edificio que se va construyendo, gloria al Señor, y que Cristo es la piedra principal, lo que nos enseña 1 Pedro 2:6. Los profetas y los apóstoles, gloria al Señor, también son parte de este fundamento, en lo cual nos enseña en Efesios 2:20, los creyentes juntamente todos formamos parte de este edificio, en lo cual nos enseña 1 Pedro 2:5. Ahora escúchenme, la Biblia también nos enseña que la iglesia es la novia de Cristo, la novia, y somos la novia de Cristo. Cristo es el novio, en lo que nos enseña Efesios 2:25. Pero también la Biblia nos dice que nosotros somos la iglesia de Dios, que también somos casa de Dios, que también dice que somos la familia de Dios, que también dice que somos un ejército de Dios. Varios nombres tiene la iglesia, y con esos nombres nos identificamos nosotros, porque justamente somos un ejército del Señor. Adelante, ejército del Señor. Muy bien, no se ofenda. Usted es del ejército del Señor. Caminemos juntos, familias de Cristo. Muy bien, somos de la familia de Cristo. Somos la casa de Dios, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Somos el templo de Dios, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Entonces, así se le conoce a la iglesia. Y con todo esto que se le conoce a la iglesia, voy a mencionar la estructura de la iglesia, para que usted pueda entender la estructura de la iglesia. Vamos a suponer la iglesia con sus 4 paredes. 4 paredes. Esta iglesia con sus 4 paredes tiene sus columnas. La estructura de la iglesia consta en sus bases y en sus columnas. Eso es lo que le da resistencia a la casa o a la construcción de la casa. Ahora, si hablamos de la estructura de la iglesia, es lo que le da, la estructura es lo que le da el soporte a la iglesia. El soporte, la estructura. Si no estuviera estas columnas, una pared tan larga como esta se cae, o bien hacia un lado o hacia el otro lado. Por eso que debe tener sus columnas, para que no se caiga, porque eso es lo que le da el soporte a la iglesia. Entonces, eso es en lo físico. Ahora, en el área espiritual. En el área espiritual, amados hermanos, la base de la iglesia es Cristo. Cristo como piedra principal, como cabeza del ángulo. Por eso él dijo, cimentados en la roca. La base tiene que ser Cristo. Si Cristo no está en nuestra base, estamos delirando. Si no estamos fundamentados en Cristo, estamos perdidos. Nuestra base es Cristo. La base.
Esas columnas que vienen a ser parte de la estructura, gloria al Señor, según lo que la Biblia nos enseña, y ahí sí hay que verlo, lo que nos dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 nos dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estas columnas que forman parte de la estructura de la iglesia representan a los apóstoles, a los maestros, a los profetas, a los evangelistas. Son la estructura, son los que les dan soporte a la iglesia. No dije que son los que gobiernan la iglesia, no estoy hablando de gobierno de la iglesia, estoy hablando de lo que le da soporte a la iglesia. Amén. Cristo como fundamento. En Cristo no cae, pero también parte de esa estructura son los, como dice la Biblia, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mire, según lo que la Biblia nos enseña en la palabra del Señor, en Primera de Tesalonicenses 5:11, busquen su Biblia, Primera de Tesalonicenses 5:11. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Aquí la Biblia nos enseña así, de esta manera. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificaos. Mire, ve, amados hermanos, escúchenme. Nosotros la iglesia, como estructura, escúchenme, como estructura. Cada creyente dice que se va edificando así, ve, como en una construcción. Como que cada creyente fuéramos un ladrillo. Vamos poniendo un ladrillo, pero justamente ahí tiene que ir un maestro, digamos, un evangelista. Ponemos ladrillos, un evangelista, un ladrillo evangelista ahí, porque esta es la estructura. Y seguimos avanzando, un maestro allá. Y seguimos la construcción y da la vuelta, pero en ese lugar tiene que ir personas que le dan ese soporte a esa iglesia. ¿Me están entendiendo? O sea, maduros en la fe. ¿Quiénes vienen a ser? Evangelistas, maestros, profetas. ¿Saben? Entonces, los creyentes, y ahí van las personas que van dando ese soporte a esta estructura. De manera que para que la iglesia no caiga, entonces hay quienes le dan fuerza a esta iglesia. Por eso es que si alguno de ustedes avanzó a cierto grado, es porque ustedes, esa estructura de la iglesia, y como estructura no permite que la iglesia caiga. Mire, con esas columnas no se cae la pared. Con estas personas que avanzan, no se cae la iglesia. Aunque de allá golpeen, aunque de allá estén muchos a dos manos y en cadena, empujando, cuando hay una buena estructura, no se cae. Pero ¿por qué a veces la iglesia tambalea? Porque le falta estructura. ¿Por qué la iglesia tambalea? Porque le falta la estructura. Usted diga, ¿seré una estructura o seré solamente edificado? ¿En qué condición se encuentra? Digamos que usted es una persona que ya predica, que ya enseña, una persona que ya dirige alabanza, que ya dirige culto, que Dios le ha dotado de un ministerio. Tal vez no lo sabe, pero lo siente. Ahora, en esa construcción, usted se encuentra ubicado en lugares específicos. Cada uno está ubicado en un lugar específico. Si me pongo a mencionar nombres,
no quedaré bien. Pero sé que aquí hay personas que saben que están en un lugar específico. Hay nombres de hermanos y de hermanas que saben que su nombre o que su lugar es estar en un lugar específico. Pero no puede esa columna decir yo quisiera estar allá. Ni esta columna quisiera decir yo quisiera estar allá en la entrada para que me vean más. Porque cuando es columna, así estés en la puerta o estés en la parte de al fondo, estructura eres y te tienen que mirar porque te tienen que mirar. ¿Por qué? Porque estás deteniendo, porque estás sosteniendo la iglesia. Pero confiamos y creo yo que ustedes deben de darle soporte a la iglesia. Cuando venga la gente y se ponga dos manos a empujar a esta iglesia que se caiga, y ya no me refiero a estas paredes, sino a usted, a su vida, cuando vengan con chismes, con cuentos, etcétera, etcétera, usted soportando la iglesia, usted dándole soporte a la iglesia, usted dándole soporte a la iglesia, no le digo lo que tienen que decir, usted sabe lo que tiene que hacer, usted sabe lo que tiene que decir, porque hay que ser soporte de la iglesia, hay que ser estructura de la iglesia. La iglesia sí está estructurada. Entonces, los maestros, los pastores, los evangelistas y las personas que han madurado, que tienen dones y que tienen talentos por Dios para ser usados en el camino de la obra del Señor, tienen un lugar específico. Tienen un lugar específico. Pero son el soporte de la iglesia, no son el gobierno de la iglesia. No es el gobierno de la iglesia, como muchos han enseñado desde muchos años atrás, que los que gobiernan la iglesia son los maestros, son los evangelistas, son los pastores, son los profetas, etcétera, y etcétera. Son los que le dan soporte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor los ha concedido a fin de que la iglesia sea perfeccionada. Entonces, estos como estructura soportan a la iglesia. Pero ¿quién gobierna la iglesia? ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Quién trabaja en la iglesia? Ya vamos a llegar a culminar. ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Por convicción? ¿Porque la Biblia lo dice? ¿O porque lo dijeron, lo contaron? ¿Quién gobierna la iglesia? Vamos a buscarlo, vamos a leer la Biblia. ¿Ya? Busquen en Juan el capítulo 21, versículo 16. Por ahí partimos. Juan 21, 16. Juan 21, 16. Dice la Biblia así. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la primera, le dijo la segunda, y en la tercera Simón lloró. Lloró y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Quién es el que recibió la autoridad para pastorear a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Bartolomé, a Judas, a la madre del Señor, a María y a Juana y a todas esas personas que estaban ahí siendo creyentes en el Señor? ¿Quién recibió la autoridad para pastorearlos a ellos? Si todos eran apóstoles, si todos eran evangelistas, eran maestros. Pero ¿quién recibió esa autoridad de pastorear? El apóstol Pedro. Y a él se le encomendó la iglesia como primer pastor. Y luego él tenía que ir estableciendo. Luego tenía que ir estableciendo más pastores. Entonces, a él se le encomendó la tarea de pastorear. ¿Y quién pastorea? Es el que gobierna. El que gobierna es el que pastorea la iglesia. Amén. Pero ¿quiénes son los que trabajan en la iglesia? Son los pastores como gobierno y son los diáconos como personas al servicio de la iglesia. El pastor es el que gobierna la iglesia en el área espiritual, ministrando la palabra, enseñando la palabra, y que las personas vayan acorde enseñando con la palabra. Pero los que trabajan dentro de la iglesia son los diáconos. Por eso que en la iglesia, el gobierno de la iglesia está por el pastor,
pero los diáconos tienen el servicio y son parte de los oficiales o de las personas que están al trabajo de la obra del Señor, los diáconos. Entonces ahí no están los profetas. Los profetas está bien que vayan a profetizar, los evangelistas está bien que vayan a evangelizar, pero tienen que tener su pastor y tienen que estar fundamentados en la iglesia. Por eso, si un evangelista no tiene iglesia, no tiene pastor, no es evangelista. No que yo solo, porque Dios me ha llamado para ser evangelista. Sí, pero no te ha puesto como cabeza de iglesia. Te ha puesto en una iglesia y ahí tienes que fundamentarte y tienes que vencer. En la iglesia, quien gobierna es el pastor de la iglesia. Amados hermanos, de manera que si leemos como último pasaje para culminar esta parte de la estructura de la iglesia, veamos Hechos 20, 17. Hechos 20, versículo 17. Nos dice la Biblia de esta manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Enviando a Mileto a Éfeso, desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora leemos el versículo 28, donde nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gloria al Señor, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Ahora, entonces dice, mirar bien por vosotros. Miren bien. Ustedes, por ustedes miren bien. Y por el rebaño. ¿Pero a quién le dice? A los ancianos, porque hemos visto el versículo 7 que dice que los hizo llamar a los ancianos, y a estos se les encomendó que miren bien por ellos y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar. Ancianos, obispo, pastor, que son las personas que Dios ha puesto al gobierno de la iglesia. Anciano, obispo, pastor, la misma función, la misma persona. Vamos a decirlo, diferentes palabras con significados distintos, pero que cumple una misma persona. Ya les he enseñado también aquí. El obispo es el sobreveedor, es el que vigila, es el que mira el peligro. El pastor es el que pastorea, es el que cuida. El anciano es el que tiene la experiencia, es el que aconseja, es el consejero. Entonces, un pastor aconseja. Un pastor llega con una palabra al corazón de las personas. Un pastor tiene que ser vigilante. Un pastor tiene que dar buenos consejos y tiene que cuidar al rebaño. Obispo, pastor y anciano, la misma persona, al cuidado de la iglesia, al gobierno de la iglesia. Y otros pasajes que la próxima vez lo vamos a ver, donde nos dice, los ancianos que gobiernan bien. Entonces, el gobierno está hacia los pastores. Y entonces, por eso es que les dije que usted congrega en este lugar, y es aquí donde usted tiene que preocuparse qué es lo que le enseñamos y qué es lo que tiene que hacer. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie para glorificar a nuestro Señor, y así dejamos con lo que resta ya de este precioso culto a nuestro Señor. Glorificando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús.